Acabamos de escuchar Inner Force, de la banda Inner Force. Bueno, acá me gustaría citar a Borges, ¿no? Dice, si el nombre es arquetipo de la cosa, y en la letra de la rosa está la rosa, ¿qué es Inner Force? Querido amigo Martín Pucciarelli Camps. ¿Cómo estás? Bueno, compositor, líder y creador de esta gran obra, Inner Force. Bueno, muchas gracias antes Muchas gracias por que venir, todo, amigo. por favor. Bueno, te cuento, Inner Force, como dice la palabra, básicamente es la fuerza interior que cada uno tiene. Y yo le puse este nombre porque considero que lo único que te puede sacar adelante frente a las adversidades es tu propio fuego, tu propia voluntad, digamos, ¿no? Uno puede, qué sé yo, tratar sus temas con amigos, psicólogos, hablar con los padres, qué sé yo, con quien sea, pero hasta que uno no hace ese clic y da el paso que activa el cambio, no va a suceder. Claro, Entonces, sí. Era como bueno, comencé allá en 2013, ¿viste? Y en ese momento para mí era como un recordatorio constante, decir, che, mi banda se llama esto por esto, entonces en cualquier orden de la vida yo tengo que salir para adelante. Ya se armó un estilo de vida, un ethos. Sí. O sea, es tu fundamento, es tu norte. Sí, el leitmotiv. Exactamente. Bueno, en cuanto, desde el orden metodológico, ¿no? Me propongo esta charla, comenzar por los orígenes, que un poco ya nos adelantaste, para luego pasar a lo que es el proceso creativo. Ustedes surgen, dijiste vos en el 2013, pero con el mismo nombre o tenía otro nombre la banda, ¿tenía la misma formación, siempre fue la misma formación o...? No, hubo varios cambios. De hecho, yo comencé la búsqueda de músicos en 2012, en abril de 2012 más o menos, y en ese momento yo todavía no tenía un motivo así, sino que simplemente estaba seguro de lo que quería para mi vida con respecto al arte y precisamente con la música. Sabía lo que quería transmitir, pero todavía no me había llegado como esa iluminación, ¿viste? Es esa cosa que, como decíamos alguna que otra vez que nos cruzamos, cuando uno de alguna manera puede salir al mundo de las ideas y encuentra la que le correspondía, ¿viste? Y bueno, eso me pasó en 2013 y en el medio sí, iban rotando músicos por X motivo, pero ahí fue en febrero de 2013 cuando de repente me senté con este motivo, con las personas adecuadas, que tuve la suerte de conocerlas también, y comenzamos el proyecto. Bueno, un poco, claro, la figura del líder es bajar esa idea, operativizarla y transmitirla, o sea, lograr que tus alfiles te sigan. ¿Cómo conseguiste, grupo, los músicos para transmitirle esta idea, este proyecto? Bueno, conseguir los músicos en realidad no es tan difícil por una cuestión de que está lleno de músicos que quieren tocar y qué sé yo, qué sé cuánto. Ahora, cuando yo me di cuenta que esto era lo que quería hacer para el resto de mi vida, me di cuenta que no tenía que buscar músicos, sino personas que tocasen. ¿Pero por qué personas? Porque yo estoy queriendo compartir mi vida, mi sueño, todo lo que quiero hacer de acá hasta que me muera, y no lo puedo compartir ni con un falopero, ni con un cualquiera, o que no le importe, o que lo haga por el sex, drugs and rock and roll. Negras, ¿no? Claro, ¿viste? Entonces, ahí yo lo que dije es, bueno, tengo que conocer un montón de personas, empezar a prestar atención a otras cualidades que solamente la instrumentación, y bueno, tuve la suerte por ahí de seleccionar buenas compañías, y después con el ritmo que yo le quería dar a la banda, indefectiblemente todos vamos a terminar tocando bien, porque nosotros ensayamos desde siempre 3 veces por semana, y hay veces que tocamos los 2 días del fin de semana. Ahora nos vamos de gira a Brasil y son un montón de fechas todas de corrido. Eso te voy a preguntar después, sí. Fuimos a Alemania el año pasado, nos fuimos de gira con una banda de Escocia también. 2 veces fueron a Alemania, ¿no? A tocar una. Tocaron. La anterior fue para plantar la semilla. Para promocionar la banda. Claro, exactamente. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, que nos comentes, ¿cómo es el proceso creativo? Es decir, ya nos hablaste del nombre, la idea, la materializaste, conseguiste los músicos,
marcaste el norte. Y ahora, ¿cómo se da la idea de la creación del tema? Es decir, ahí ya entra en juego una combinación de imagen, música y la letra. ¿Cómo es? Si nos puedes contar un poco cómo es el armado de las composiciones. Bueno, ahí yo creo que también está bueno aclarar desde un principio que no es al voleo, por lo menos en nuestro caso. O sea, nosotros tenemos determinados motivos, determinados temas que tratamos en las canciones. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho la filosofía, la teología. Tenemos mucho justamente de letras que hablan sobre el bien y del mal, sobre el camino que uno elige, digamos. En particular una canción que se llama Born to be Free, que significa nacido para ser libre, básicamente. Trata justamente de una conversación entre el hombre y Dios, en donde Dios le dice: yo te hice a mi molde, digamos, a mi forma, de barro, frágil, etcétera, y yo te muestro que el camino es este. Pero en la vereda de enfrente están las tentaciones, está el diablo, está todo lo que uno, haciéndole mal a otro, digamos, puede conseguir un beneficio, ¿viste? Entonces, en el marco de todas esas temáticas, que siempre la moraleja de cada cosa tratamos de que tienda a ser positiva, con un mensaje esperanzador. Tenemos, por ejemplo, una canción que se llama Never Surrender, Nunca te rindas, digamos. En base a eso, hay determinadas conjunciones de melodías y de armonizaciones de intervalos, ya por ahí estamos hablando muy técnicos sobre la música, sí, que te remiten justamente a cosas felices, a cosas que acompañen a ese mensaje de la letra. ¿Me explico? Claro, perfectamente, sí. Acá los procesos creativos se dan siempre, hay una lucha entre una dialéctica entre el bien y el mal, constantemente. El claro y el oscuro. Bueno, sí, y la combinación de cierta, por ahí es muy técnico, pero ciertos intervalos, ciertas armonías, la elección de ciertas melodías o ritmos. Exacto. Que también es importante tenerlo en cuenta, no son libradas al azar, sino que evocan algún sentimiento, alguna imagen. Y ahí es donde me gustaría preguntarte sobre el tema de la imagen. Normalmente en la música anterior al disco, como decir, anterior al siglo XX, siempre estaba ligada muy la música con la letra, con la poesía, pero la imagen iba por otro lado, la pintura. Y es como que en la música del disco ya se combinan, entran en comunión las tres, la imagen, la palabra y la música, por el arte del tapa de los discos. Claro. Pasa a ser una obra integral. Una obra integral totalmente, sí, multimedia más o menos. Sí. Y bueno, después con los videoclips y todo. Exactamente, sí. Había, creo, uno de los primeros proyectos de multimedia fue en el siglo XVI, una obra de Michael Myers, La fuga de Atalanta, Atalanta Fugens, que implicaba 50 fugas musicales. Por cada fuga era un emblema, un arquetipo de la alquimia y un signo zodiacal. Entonces combinaba el hermetismo, la simbología y la música y la literatura. Claro. Parecía un disco de heavy metal, sí, de power metal. Porque esto creo que no lo aclaré antes, pero Inner Force encuadra dentro del género del heavy metal clásico y con algún guiño a un subgénero que es el power metal. Digo bien, ¿no? Sí, sí, amigo. Sí. Y evoca estas figuras caballerescas, geografías utópicas, como es el caso del segundo disco, Arcadia. Sí. ¿Qué nos puedes contar de la etapa de Arcadia? Bueno, la etapa de Arcadia, primero voy a comentarles cuál es la etapa del primer disco, porque están conectadas, digamos, ¿no? Sí, como sí, que no tiene sentido Arcadia en sí mismo
¿no? Sin From Within, que es el primero. Sí. En el primero, rápidamente, para los que lo puedan estar viendo en este momento, van a ver básicamente un risco que tiene una puerta, y de esa puerta está entreabierta y sale luz. Básicamente ahí lo que nosotros quisimos representar, que también está obviamente acompañado por las canciones y sus letras, es todo el recorrido interno que tiene un ser humano, justamente en la búsqueda de enaltecer su espíritu, claro. ¿Verdad? Por eso también tiene que ver lo del bien y del mal, etcétera. Y una vez que uno puede hacer ese recorrido, es decir, escuchando todo el disco, sí. Uno cruza esa puerta y se encuentra con la tapa del segundo disco, que es la ciudad de Arcadia. La ciudad de Arcadia, y la idea la tomamos de la antigua Grecia, donde, bueno, todos los escritores, poetas, filósofos referían como que existiese una ciudad utópica, como vos decías, en donde convivía en perfecta armonía las almas, los espíritus, la naturaleza, los animales, en un clima, vamos a decirlo, que era siempre ameno, soleado, con colores tenues, pero a la vez de esos que uno se los queda mirando y se queda, claro, ahí capaz media hora apreciando. Como un escenario salvaje, campestre. Bueno, claro. Así un poco lo describe en la Segla Virgilio. Es muy interesante porque no hay una, en la tapa, si bien estamos hablando de Arcadia, no hay un escenario salvaje, campestre, todo lo contrario, ahí se ve la fortificación de una ciudad. Parecería más un mundo ideal, una ciudad ideal, una utopía, rodeada de una zona montañosa, cascadas, claro, ríos, arroyos. Sí, naturaleza. Y esto me refiere a esa es una antigua geografía, claro, del Peloponeso, viene de, sí, Arcadia, viene de la región del Peloponeso, ¿no? Que es una zona rocosa, bastante turbia y demás. Entonces, por eso de ahí viene el risco con las aguas del primer disco. Exactamente, que si hubiese una portal en el primer disco, que está el risco, se ve como un gran océano de fondo. Uh-huh. Pareciera que fuese un clima ese tipo a la noche y bastante lluvioso. Sí, es así. Y todo el segundo es todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. De hecho, en el segundo lo que intentamos representar es la Golden Hour. Claro. Que es la puesta del sol, digamos, sí, ¿no? Sí. Y bueno, creo que lo logramos muy bien. Estamos muy conformes, obviamente, con todo lo logrado hasta ahora, y esperamos que el tercer disco, bueno, mantenga esta línea también. Sí, el Golden Hour, claro, también los irlandeses le llaman the Twilight Hour, claro, que es la hora, en la antigua mitología celta, es la hora donde se entra en comunión el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. No pensar la muerte, bueno, por la cuestión es del morbo, ¿no? Todo lo contrario. Capaz que como la liberación del espíritu del cuerpo. Claro, pero acá hay algo muy interesante, desde lo mítico, simbólico. Hay un punto de conexión del mundo de los vivos y el mundo de lo sobrenatural, de los muertos. Dos mundos opuestos, claro, en paralelo, si quisiera saber, pero lo mismo ocurre con las dos tapas del primer disco, From Within y Arcadia. Son opuestos en la escenografía, pero hay un portal, como si ese portal que se lo distingue en el medio del disco, creo que es en la puerta. La puerta, claro. Exactamente, como una iluminaria que aparece, una hierofanía. Sí, sí. Transmite a la Arcadia. Un umbral, quien pase ese umbral, o sea, quien atraviese los 8 temas 11. del disco, 11 temas del disco, llega a la Arcadia. Claro. Eso me parece genial. ¿Lo pensaron así? ¿Cómo fue librado al azar? No creo. No. Lo pensamos así, pero a diferencia de muchos otros artistas que por ahí tienen un disco que es totalmente conceptual, en el sentido que te cuentan una historia desde el primer tema hasta el último, nosotros tratamos diferentes cuestiones de la vida
alrededor de todos los temas, ¿no? Entonces Sí. eso es justamente el recorrido que haría una persona para llegar hasta el mundo ideal de Arcadia, digamos, ¿no? Donde está, como te decía, todo bien, todo en armonía, todo en paz, que es lo más importante. Claro, La imaginar paz. un mundo ideal, dotarlo de conceptos, que en este caso, bueno, el mundo ideal, la Arcadia. Y saber que llegar ahí no es fácil, no es Llega- gratis. Exactamente, el camino a la gloria es un camino de ripio. Sí, obvio. Obvio, obvio que Dolor. no es que pensamos desde el momento uno toda esta secuencia de los dos discos juntos. Pensamos primero el primero, nos quedamos muy conformes, nos gustó mucho, tuvo muy buena Sí. recepción en general, y entonces, bueno, dijimos, ¿cómo podemos continuar esto? O sea, ¿cuál era el sentido de hacer todo este recorrido íntimo y personal, ¿no? Hasta sí. pasar por esa puerta. Y bueno, el sentido es ¿a dónde llegamos después de ahí? Llegan a la Arcadia. Y ahí es que entra en combinación estas figuras, ¿no? Ahí en la tapa hay una suerte de pitonisa, de esfinge, que tiene una suerte de piedra, ¿no? Están son los temas escritos en la piedra. Claro, Sí, sí, están es los una nombres de los estatua temas, que la estatua. está leyendo básicamente un libro, Mm, que sería como el libro de los mandamientos de Arcadia, exactamente. que está la lista de las canciones ahí. La constitución de La- Arcadia. claro. Claro, vos recién decías que si bien no es un disco, no son, ninguno de los dos son discos conceptuales. Porque No de la manera que... no de la manera, claro. Porque cada tema tiene una historia en sí misma. Sí, A mí me resultó muy interesante la figura esta de la estatua, de la suerte de esfinge que está ahí con las leyes, ¿no? Leyendo las leyes de Arcadia, una suerte, ¿no sería? Sobre todo porque hay un tema en particular, 1348, o 1346. perdón, 1346, que claro, es la fecha, el periodo de la peste negra, de 1346, 1352 creo que fue. Que evoca todo lo contrario a lo que es la Arcadia. sí. Que no, eso me llamó mucho la atención y te lo quería preguntar, a ver qué nos puedes comentar de eso. Bueno, mirá, nosotros entendemos también por ahí, justamente como lo que te decía, con lo religioso, filosófico, teológico, se supone que en el jardín del Edén era un paraíso también, en donde, bueno, todo era de la manera que sería en Arcadia, pero fíjate que de alguna manera la serpiente entró ahí, Claro. ¿viste? Entonces, bueno, este tema de la peste negra, que se llama 1346, justamente viene a traer eso a colación de decir, bueno, sí, en todo ámbito de paz, prolífero, etcétera, etcétera, hay que tener cuidado porque nunca sabes por dónde se va a meter el diablo. ¿Viste? El diablo en el sentido de el mal, ¿no? Del diablo, el Bueno, bicho como con los hablábamos, cuernos y bueno, qué sé yo, ¿no? claro, el diabolum. Eso hablamos al principio, ¿no? La lucha, el bien y el mal constantemente en el Claro. proceso creativo, ¿no es cierto? Exacto. Se va distinguiendo. A mí me pareció muy interesante ese tema en particular. Además, hay otra coincidencia con el primer disco. Bueno, el tema Arcadia. Tiene un tema que tiene el nombre del disco. Claro. ¿Qué no me puedes contar? ¿Cómo fue la creación de ese tema? Es uno de los más lindos para nosotros porque básicamente ahí sí tuvimos realmente participación compositiva, los 5. Recorre también varios estilos, no solamente de metal, digamos, Sí. que es la música que hacemos, pero aparte, fíjate que, por ejemplo, las estrofas son solamente guitarras acústicas y criollas, Sí. para después romperse con un riff polenta, por así decirlo. Exactamente. Pero después el estribillo es súper dulce y te relata justamente el lugar que vos estás viendo en la tapa, digamos.
Entonces creo que le pusimos a ese tema Arcadia porque es el que mejor representa toda esta ideología que tenía este disco. Tiene lo tranquilo, tiene lo pesado. Hay, como antes hablábamos de melodías y determinados intervalos, al final de la canción se pone todo bastante turbio. Tiene todo lo que quería que tengamos, digamos. Es como una mini representación en sí misma del disco completo. ¿Vos lo considerás uno de los temas esenciales del disco? Sí. Digamos, como que de Arcadia, del tema Arcadia, se desprenden el resto de los temas. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Por qué no lo pusieron al principio, el tema, en el disco? Porque ahí, bueno, ya por ahí pasando a otro de los ámbitos que involucra esto del arte, es que mal que mal es un producto, Sí. y si uno quiere intentar vivir de eso, tiene que ser algo que sea vendible, por así decirlo. Uh-huh. Y a primera vista uno como que va descubriendo las cosas de la banda a medida que la conoce, que la escucha y que esto y que el otro, pero el que está escuchando música por escuchar música le va a entrar por la música, no porque la tapa de la finge y qué sé yo. Uh-huh. Entonces el primer tema, que se llama Until We Fall, que justamente hasta que caigamos, sí. Es una trampada como arranca. Sí. O sea, pasa el primer segundo del disco en silencio y hace pa, de una, sí, a la guerra. Trata de la guerra, ese tema. Sí, ir sin introducción, directamente al No, grano. sin intro, directo, así, piña a la cara. Y bueno, eso también obviamente tiene que ver un poco con ya las decisiones de nuestro productor, que bueno, justamente a eso se tiene que abocar, a intentar que toda esta ideología, toda esta música que podemos lograr y etcétera, pueda ser rentable junto con su mensaje. Hay una tendencia más de cortar los temas, o sea, ustedes componen los temas con cierta duración y el productor es el que normalmente los corta o le dice no, esto tiene que durar más tiempo, o cómo trabajan el tema de la duración de las cosas, cuánto dura la canción. Y es difícil, es muy difícil, primero porque uno no puede dejar de lado pensar que es un producto y que hay que intentar no aburrir a las personas, por decir de alguna manera. Uno puede tener una melodía para el estribillo que esté espectacular, pero no puede durar 8 minutos de eso porque esté espectacular. No, claro. Capaz que hay que buscar al revés, que esté menos veces para generar que lo quieran escuchar más veces. ¿Viste? Sí. Si no hay temas que la introducción parece más, es eterna. Claro. Y uno no termina escuchando lo esencial. Claro. Y sí, por ahí sucede que nosotros tenemos los discos divididos también específicamente en cuanto a lo que es música y su objetivo comercial. Tenemos 3 tipos de canciones. Tenemos las canciones que son básicamente para la hinchada, que eso significa los hits, por así decirlo, o lo que nosotros... Inner Force, que acabamos de escuchar en la apertura, claro, justamente tiene unos coros muy pegadizos. Claro, épicos. Bueno, intentamos tener eso en el disco. Intentamos también tener canciones diferentes, sea para lo más turbio o para lo más alegre, digamos. Y después nos reservamos un espacio de 3-4 temas para hacer realmente la que nos pinte, por así decirlo. En el primer disco, por ejemplo, la canción, la última, The Illusionist, que vendría a ser la representación del mal, dura como 6 minutos y medio. Después, Born to be Free también dura 6 minutos y medio. Ahora bien, ¿cómo uno determina cuánto tiene que durar la canción, cuánto no y etcétera? Va también mucho de la mano con la composición que haya, ¿viste? Inventar, por decir, no, esta canción tiene que durar 30 segundos más. No, generalmente lo que pasa es que uno llega con una estructura armada, una maqueta ya armada. Nosotros tenemos hoy con la tecnología por ahí es mucho más fácil que antes, ¿no? Pero yo puedo grabar todo en mi casa, componer las baterías, el teclado, la guitarra, todo por computadora, aunque no toque el instrumento, pero sabiendo de música
Y teoría musical, las notas son las mismas, el lenguaje es el mismo. tal cual. Entonces, si yo toco un mi en la guitarra o en un trombón, sigue siendo un mi. Sigue siendo mío. ¿Me explico? Entonces uno lo puede hacer hoy en día con esa facilidad. Entonces, por ahí uno viene con un paquete y de ahí lo escuchamos entre todos, compartimos opiniones, nos ponemos a trabajar todos al servicio de la canción y no al servicio del ego del músico. Ah, eso es genial, te lo iba a preguntar. Porque eso también es muy importante, ¿viste? Uno puede agarrar y decir, uy, no, pero yo me maté en hacer esta canción que dura 9 minutos y que tiene estas partes y tener los fundamentos también. Y a veces capaz que es duro encontrarse con una respuesta negativa después de tanto esfuerzo y de tanto trabajo. Y ahí es donde yo creo que también, volviendo al tema de la búsqueda de personas que yo hice, era justamente personas que no tuvieran mucha demostración ególatra, ¿viste? Porque en realidad no tiene sentido. Nosotros estamos, digamos, juntándonos y haciendo una comunión para que el producto sea mejor que la suma de las partes. No para que esté mi solito porque me encantó a mí. Claro, si no se corre el riesgo de que los miembros del grupo terminen siendo comentadores de la Claro. y no desarrollan la idea, porque uno puede presentarse en la mesa de trabajo con la idea, cae a la sala de ensayo y dice, muchachos, tengo esta idea. Y no es para comentarla, es para desarrollarla. Exacto. Y se desarrolla o la desarrolla el baterista, el bajista o cualquiera de los miembros, o mismo el productor, ¿no? También contribuye en el proceso creativo. En cuanto a productor, sería como un curador de sus composiciones, más o menos. Claro, sí, Diego, que Sí. aprovecho, Diego Souto, le mando un besito. Le mandamos un gran saludo a Diego. Un gran Souto. abrazo al tío, un Vamos. capo. Él la función que tiene es intentar de alguna manera buscar que todo realmente tenga sentido dentro de la canción y que no sean cosas que de repente aparecen porque sí. Perfecto. Me- Claro, nada librado al azar. Claro. Y en eso, él no es que se pone directamente a componer él, pero sí, él por ahí te agarra y te dice, che, mirá, la salida de la estrofa al preestribillo y la verdad que no tiene mucho sentido con lo que venía sucediendo antes Sí. ni con lo que está por suceder. ¿Por qué no nos fijamos de encarar por este lado o encaramos por este lado o de repente por ahí agarrar y decir, che, mirá, veo que este tema está muy bueno, pero estamos todo el tiempo en la misma escala. ¿Por qué no buscamos componer una parte C Mutar, sí. con una modulación, digamos? Y bueno, ok, ¿y por qué línea va el tema? Va por la línea de lo más feliz, entonces bueno, armonizamos por ahí a una quinta, capaz, o A otra escala, a otra a altura, a o otro timbre. claro, exactamente, ¿viste? Generar matices, generar climas. Bueno, en esto de generar climas y, bueno, además una de las características también del líder, ¿no? Escuchar distintas sugerencias. Pero después el que decide la palabra final la tenés vos. El que puede decir, mira, yo quiero este rumbo, si todo contribuye a esta dirección. Yo quería preguntarte, ¿qué está en la relación de la música y la palabra? ¿La música está subordinada al texto o es al revés? Depende del caso, Mm, porque volviendo al concepto de que uno busca ideas, sí, a veces se te cae una idea con una letra. Y si la letra y la melodía que te sale está buenísima, sí. y bueno, esa parte por lo menos de la canción, la música va a estar al servicio de la letra. Después, por ahí la misma canción, pero un minuto más tarde, de repente por ahí no tenés letra, pero tenés, no sé, un minuto y medio de música instrumental que te va llevando hacia otros caminos. Claro, va dependiendo, ¿no? No es solamente que la música está al servicio para pintar un texto, una estrofa, sino que va dependiendo de otras circunstancias, ¿no?
de lo que evocan, el símbolo, si se cayó solamente con la letra o por ahí un buen riff y después se le pone una letra que a uno que se le había ocurrido años atrás. Y bueno, eso nos pasó del mismo modo que nos pasó que de repente aparezca el cantante con X letra, tipo, che, ayer estaba, no sé, mirando o leyendo un libro y me inspiró y se me ocurrió esta letra. Impecable. ¿Viste? Entonces, bueno, ¿de qué se trata la letra? Que, por ejemplo, pasó y es algo que va a salir en el tercer disco. Se le ocurrió toda una temática de un faraón egipcio, tirano, y cómo, o sea, la historia contaba cómo lo vivía un esclavo, eso. Entonces, bueno, vos ya sabés que tenés, por ejemplo, determinada escala que evoca eso, entonces, bueno, cuestión. ya sabemos que tiene que ir por ese lado. Cambiando ahora el rumbo de la charla, quería preguntarte la cuestión de la organización, el liderazgo. ¿Cómo es liderar un grupo humano con un objetivo común? Vos ya le marcaste primero la idea, Inner Force. Les comentaste de qué se trata, ya saben, ya participan en la institución. Sí. Tienen una dirección. ¿Cómo es liderarlos? Bueno, es muy difícil porque ser líder para mí es lo contrario a ser jefe. Y yo siento que la diferencia está en que el jefe es el que está por adelante y piensa primero en él y arrastra hacia los demás. Y en cambio el líder es una persona que en realidad está en último plano empujando desde atrás. Es decir, elevando el piso, no el techo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Figurativamente. Sí, sí, impecable, claro. Entonces, bueno, yo me he encontrado en muchísimas situaciones en las que por ahí lo que estaba sucediendo o la idea que se estaba gestando, lo que sea, no solo musicales, sino de remeras o de esto, o de lo otro, y me ha tocado comérmela, por decirlo de alguna manera, porque nada, por ahí yo no estaba de acuerdo, pero los otros 4 sí. Entonces, a ver, si hay 4 personas de esta institución que están de acuerdo en algo y tienen sus fundamentos y etcétera, y bueno, yo puedo estar equivocado también. O puede no gustarme algo y también estar todo bien, no tiene por qué ser todo como yo diga. Bueno, como decía Dave Mustaine, ¿no es cierto?, de Megadeth, si algo sale mal, la culpa es mía. Si algo sale bien, es la gloria equipo. De todo, del equipo, claro. Claro, y bueno, eso tiene lo bueno y lo malo. A veces es como por ahí frustrante o es difícil mantenerse por ahí mentalmente estable para poder llevar a cabo un proyecto como el que yo estoy queriendo llevar a cabo con todos los viajes que tenemos, los problemas de laburo, las vacaciones, esto, lo otro. Imagínate, el año pasado tocamos en más de 9 ciudades, tipo de Europa y de Latinoamérica. Y bueno, nada. Obviamente está buenísimo, la pasamos bomba, todo. Sí, claro. Pero bueno, implica, viste, estar siempre poniendo la comodidad y todo lo que necesiten los demás para estar cómodos y seguir haciéndolo, por más que algo de eso a mí me pinche. Claro. Para ir cerrando, te voy a preguntar esto que se relaciona con lo que acabas de mencionar, que es como líder, ¿no? El tema del riesgo. O sea, sí o sí, el encarar un proyecto y ser el líder implica tomar riesgos. Sí, obvio. Y en el ámbito en el que te mueves, ¿no? De una banda, de liderar una banda de heavy metal o una banda de música, hay riesgos que se toman, hay decisiones. Obvio. Y la decisión no es si uso tal o cual guitarra o si tomo Sprite o tomo Coca-Cola. La verdadera decisión es vital. Esto te lo menciono porque sé que hay un proyecto de trasladar, digamos, la sede central a Alemania y ir a vivir todos los miembros de Inner Force, trasladarse a Alemania. Sí. ¿Es así? Sí. Y eso implica un gran riesgo. Y bueno, brevemente, ¿cómo lo yo podés? desde siempre estuve a vida o muerte con esto.
De hecho, nunca toqué en una segunda banda. No, estoy casado con mi sueño al 100, ¿viste? Entonces, yo sé que, bueno, en Europa, o sea, ¿por qué se preguntará a alguien y por qué Alemania y no Japón? Ponele. Porque primero que la música que hacemos y el género en específico salió de Alemania, digamos, el true power metal, ¿no? Entonces estar ahí es como estar en la cuna o en la cocina, por así decirlo. Más allá de eso, en Europa hay todo un circuito armado de festivales, de temporadas, de sellos discográficos, que todo funciona, que obviamente es dificilísimo entrar en esas ligas, pero estás ahí cerca, ¿viste? O sea, nosotros el año pasado, cuando nos convocan para ir a Alemania y nos pagan los pasajes y todo, estaba buenísimo, pero el tipo nos decía, loco, me encanta la banda, está todo buenísimo, pero si cada vez que los quiero promocionar, lo que sea, tengo que estar pagando 5.000 euros de viajes y es difícil. Y también sería difícil para nosotros desde acá poder hacerlo todos los años. Entonces, ya desde ese punto de vista conviene siempre estar allá. Te tomás un tren de 2 horas y estás en otro país. Sí. Y lo que hay que entender es, a mi criterio, es que lo que yo busco es que sea un trabajo. Es decir, hay que tocar 23 veces por mes o 25 veces por mes. Así como uno va 23 días hábiles a un escritorio a trabajar, en vez de eso es hacer shows. No es ir a estar tirado en una plaza, como te decía antes, ¿viste? Falopeándose o lo que sea. Claro. Entonces, en ese contexto, yo ya sé que me enfrento y los pongo a mis compañeros a enfrentarse a un estilo de vida que es totalmente diferente, en donde no hay seguridad de un sueldo el primero de cada mes, en donde dependemos de nuestro propio esfuerzo, que en realidad creo que es lo más lindo, porque a medida que vos vas creciendo, vas consiguiendo cosas como nos viene pasando hasta ahora y terminamos felices. Nosotros, Claro. Cuando volvimos de las 2 giras del año pasado, por ahí estábamos rotos de cansancio y todo, pero nos mirábamos y decíamos, che, ¿te acordás que hace 8 años decíamos qué loco fuese sí y lo acabamos de hacer? Bueno, muy sabias palabras esas, amigo. Bueno, para ya terminar, ¿qué consejos das para armar una banda y construir un camino ahí? Además, obviamente, claro está que es tocar, tocar y tocar. Sí, no, bueno, lo primero por ahí me parece lo más importante, rodearse de gente sana, de gente que esté bien, que realmente quiera lo mismo que uno, ¿viste? Para no perder tiempo y no hacerle perder tiempo al otro. La realidad es que, no sé, en la vida todo va y viene, inclusive el dinero, pero el tiempo de vida no, ¿viste? El relojito de arena corre todo el Claro. tiempo y no vuelve, entonces, minuto que pasó, minuto que no está, y creo que el peor, o la peor tragedia es llegar a ser viejo y mirar el libro de tu vida y decir, no intenté, No lo intenté. no me Claro. salió, no intenté. No intenté. O sea, quedarse con la duda, preguntarse qué hubiese pasado si, ¿viste? Y ponerle que nosotros dejásemos de tocar mañana y decimos, bueno, nos cansamos, qué sé yo, y yo ya al cajón me llevo que toqué en Alemania, que toqué acá, que toqué allá, que giré con esta banda, que la escucho de los 13 años, y eso era mi sueño de pibe y los estoy cumpliendo, entonces Claro. ya es un montón. Obviamente que siento que el perfil por ahí psicológico de un artista es siempre estar en disconformidad, siempre le falta algo, ¿viste? Como los cuadros, uno lo puede pintar hoy, lo mira mañana y dice, che, y a ver, esta sombra me quedó más o menos, o che, este solo lo podría haber tocado de esta otra manera y hubiese sonado mejor, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que nada, rodéense de buenas personas en cualquier ámbito de la vida y anden por la senda del Señor. Buena yunta. Sí. El tiempo vuela y la ocasión tiempo es es calva. tirano. Y la ocasión es calva, porque el buen líder tiene el sentido de la oportunidad. Por eso ustedes vieron la oportunidad y saben dónde está la idea para desarrollar Inner Force, que es no acá, sino más bien en Europa, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias, Martín. No, gracias a usted. Gracias por venir. Gracias. Esta entrevista se realizó en el marco de la Diplomatura en Liderazgo Humanista, edición 2023, en carácter de trabajo final.
Mi nombre es Gregorio Fernández Romano. Quiero agradecer profundamente a la facultad, a los miembros que realizan la Radio UCA por cedernos el espacio, a Joaquín. Hacer extensivo mi agradecimiento al director y coordinador general de la diplomatura, los doctores Emilio Pintos y Mauricio Denaro.